Bien, pues bienvenidos al curso. Muchas de las caras que veo afortunadamente ya son conocidas, un tanto más no. Sin embargo, yo creo que es momento de que nos pongamos todos en el mismo nivel con respecto a los temas que vamos a abordar, que son cruciales. Son cruciales con respecto también a lo que se nos viene como especie humana. Miren, no exagero al decirles que lo que estamos viviendo en nuestra etapa evolutiva como seres humanos con respecto a la resistencia a los antibióticos debe de preocuparnos en demasía. Como preámbulo, y para que pues vayamos todos teniendo el mismo concepto de la importancia de la resistencia a los antibióticos, les comento que el año pasado la Organización Mundial de la Salud, en la cumbre de Ginebra, Suiza, celebrada por ahí en el mes de febrero, estableció que a partir del año 2050, puede ser antes, puede ser después, la primera causa de muerte va a ser asociada a infecciones producidas por bacterias pandrogo resistentes. ¿Sí? Entonces, es una cuestión que nos debe de llamar la atención a todos. Todos somos copartícipes del problema, ¿sí? Todos tenemos que ponerle solución. Como paciente, cuando yo interrumpo un tratamiento antimicrobiano o inicio un tratamiento innecesario a los antibióticos. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Como médico, cuando hago un uso abusivo de los antibióticos. Cuando no respeto la microbiota bacteriana habitual. Cuando prescribo fármacos por prescribir. Cuando no distingo la colonización, la contaminación de la etiología. ¿Sí? Entonces todo esto se tiene que modificar. Ahora hay otras vertientes. Por ejemplo, cada día se tiene mayor acceso a los hospitales, pero también se tiene que hacer un uso racional de los mismos, ¿sí? Cada día hay más demanda, la población sigue incrementándose, seguimos invadiendo nichos ecológicos que eran ajenos a la especie, devastamos el planeta, los microorganismos se van adaptando. Todo esto conlleva a la tragedia que estamos viviendo, porque esto ya es presente, ¿sí? Esto ya es presente. Otra cuestión, el uso irracional por parte de las grandes corporativos que se dedican a la crianza de animales para consumo humano de antibióticos, ¿sí? Para fines de engorda. Entonces, eso es un problema que sale ahorita de nosotros, de nuestras manos como analistas, como bacteriólogos, pero que del cual no debemos de estar ajenos. Entonces, es momento de que volteemos a ver de que, pues bueno, ¿cuánto tiempo tiene que inició el boom de la antibioticoterapia moderna? 100 años, menos de 100 años, jóvenes. Se dice que el inicio, ¿verdad?, de esto, pues detona con la utilización del salvarsan por parte de Ehrlich para el tratamiento de la sífilis. Después el descubrimiento fortuito de la penicilina por Alexander Fleming, por ahí de finales de la década de los 20, mediados de la década de los 20. La industrialización de la penicilina a principios de la década de los 40. Y a partir de ahí empezó a aparecer resistencia a estos fármacos. Se empezaron a desarrollar nuevas fórmulas, nuevas moléculas, las cuales igual controlan de momento los procesos infecciosos, sin embargo van seleccionando poblaciones resistentes a los antibióticos. Por ahí van a escuchar que, pues bueno, acaba de salir el Avibactam, ¿no?, con ceftazidima. Bueno, ese es un fármaco combinado con una cefalosporina de tercera generación, un inhibidor de categoría 4, el cual pues ya está presentando resistencia por parte de poblaciones bacterianas, porque inducen los mismos mecanismos de hidrólisis, por ejemplo, ¿sí? Entonces, es momento de que tomemos reflexión en el asunto, de que tomemos las cosas muy en serio, muy a pecho, de que nosotros como analistas solicitemos que las muestras sean representativas del sitio de infección, que no procesemos muestras que no sean representativas, ¿sí? Que trabajemos con los médicos, con el personal de enfermería, que son los que están recolectando las muestras, para que realmente estemos analizando algo que beneficie al paciente. Ahora bien, no se va a quedar nada más el daño de manera colateral en el paciente, va a salir del hospital, ¿sí?
Tarde o temprano esos microorganismos, ustedes saben que por fines de intercambio genético las bacterias pues utilizan la conjugación. Tarde o temprano otras poblaciones bacterianas heredan el material genético de resistencia y se expresa. Entonces es muy importante ya el hecho de que tomemos cartas en el asunto y veamos las cosas con mayor detenimiento. Todos vienen de hospital o han trabajado en hospital o su laboratorio, bien aunque sea externo, tiene contacto con pacientes hospitalizados, me imagino, ¿verdad? De alguna manera han observado el incremento con respecto a los patrones de drogoresistencia de las poblaciones bacterianas que aíslan. No es raro que encontremos Escherichia coli, productora de blebra, con una incidencia de más del 70% en la población. Lo mismo Klebsiella pneumoniae, Enterobacter, Serratia, Salmonella, productora de ble. Ya hay casos documentados también de Salmonella, productora de carbapenemasa. Entonces es dramático el asunto. Bien, los que ya han sido alumnos en cursos que he impartido, pues ya entenderán un poquito del concepto de la resistencia a los antibióticos. Los que no, pues vamos a tener que ponernos a tono con esas definiciones. Yo quisiera que participáramos todos en alguna medida. Los compañeros que tienen información, pues que la compartan. Los compañeros que a lo mejor traen una información diferente, pues la podemos coadyuvar para que sea una definición más completa. ¿Qué entenderían ustedes por resistencia a los antibióticos? Es la capacidad que tienen las bacterias de no ser afectadas. Es correcto. De evadir la acción de los fármacos, de los antibióticos. Esa resistencia a los antibióticos puede ser intrínseca, ¿sí? Es decir, la fisiología y la anatomía del microorganismo le permiten evadir la acción de los fármacos. Pero también puede ser adquirida o extrínseca, ¿sí? Las bacterias, como ustedes saben, intercambian material genético. Principalmente lo hacen por conjugación. Sin embargo, hay otros mecanismos como la transducción y la transformación. Pero el que más nos preocupa por diseminación y efectividad es la conjugación. Es decir, se sabe que en la actualidad especies bacterianas diferentes a otras pueden ser donantes o donadoras de material genético con información de resistencia a los antibióticos. No necesitan ser ni siquiera de la misma especie, mucho menos del mismo género, ni de la misma familia. Entonces es un problema bastante grave. Bien, quisiera que recordaran la conjugación como el intercambio genético de material cromosómico que está fuera del cromosoma principal de la bacteria, es decir, de material plasmídico, ¿sí? Este material tiene la capacidad de albergar secciones más pequeñas de información genética. Es decir, tengo un plásmido, tengo secuencias de integración donde pueden estar también las islas de patogénesis, tengo transposones y tengo integrones. Dentro del integrón, principalmente los del tipo 1, donde se encuentran los casetes de información, puede haber información de resistencia a más de una familia de antibióticos. Por eso ustedes, cuando mediante sistemas automatizados o bien por métodos convencionales como es el método de difusión en placa para la prueba de susceptibilidad, encuentran resistencia a una familia de antibióticos, esa se puede extender a otras, ¿sí? No es raro que una cepa ble de Escherichia coli también refleje resistencia por otros mecanismos, porque es a otras moléculas, a otros fármacos, pero expresa otros mecanismos de resistencia, por ejemplo a fluoroquinolonas. O bien, se sabe que la utilización de ciprofloxacino puede inducir a la expresión de ciertas porinas para expulsión de fármacos. ¿Okay? Todo esto puede estar codificado en los casetes de información. Bien, ¿hasta aquí tienen algún comentario? Entonces, si aceptamos esa definición
de resistencia a los antibióticos como la capacidad que expresan ciertas bacterias o ciertas poblaciones bacterianas de evadir la acción de ciertos antibióticos. Eso sería la resistencia a los antibióticos de manera muy global, la definición. Pero debemos encontrar otras definiciones más puntuales de acuerdo a la población de microorganismos que estoy estudiando. Después viene otra definición que se denomina resistencia extendida a los antibióticos o multidrogo resistencia extendida, como ustedes la quieran mencionar, ¿sí? Y se define como la capacidad que expresan ciertas poblaciones bacterianas de ser resistentes a todos los antibióticos menos 1, 2 o más fármacos. Es decir, tengo beta-lactamasa de espectro extendido y sé que esas cepas hidrolizan a todos los antibióticos beta-lactámicos excepto los carbapenémicos. Entonces ahí se cumple la definición de multidrogo resistencia extendida. ¿Sí? Multidrogo resistencia extendida. Después tenemos otra definición. Pandrogo resistencia. La pandrogo resistencia es resistencia a todos los antibióticos. Tenemos ejemplos de especies, sobre todo de genotipos de esta especie, que se comportan así. Acinetobacter baumannii, genotipo nosocomialis. Expresa pandrogo resistencia. Recuerden que Acinetobacter baumannii es un complejo de genomaespecies. ¿Sí? No es una sola especie como tal. Genéticamente diferenciable en más de 100 genomaespecies diferentes. La más agresiva por su comportamiento de resistencia a los antibióticos es Acinetobacter baumannii, genotipo nosocomialis. Entonces, en mi experiencia, de las muestras clínicas, cuando encontramos este microorganismo, este bacilo gram negativo no fermentador de glucosa, ¿sí?, expresa resistencia a todos los antibióticos por mecanismos combinados de resistencia, es decir, hidrólisis por enzimas, impermeabilidad por cierre de porinas, bombas de expulsión, modificación de la síntesis de los folatos de la vía del ácido amino parabenzoico, que es el PABA, y además pueden formar microcolonias. Esas microcolonias están embebidas en una matriz de exopolisacárido. Se sabe que estas poblaciones bacterianas, cuando se encuentran en ese sitio, empiezan a intercambiar material genético de manera más eficiente. ¿Sí? Ese lenguaje que establecen las bacterias dentro de esta matriz se denomina quorum sensing. ¿Sí? ¿Okay? Y se sabe también que este material funciona como una membrana selectiva. Es decir, limita el paso de muchas moléculas, incluyendo antibióticos. Entonces vean a lo que nos enfrentamos cuando tenemos aislamientos por estos microorganismos. Ahora, les comentaba, estas bacterias o las bacterias se adaptan a diferentes entornos. Esas bacterias eran de vida libre. Los no fermentadores, por lo general, habitan nichos acuáticos, composta en descomposición, pero nosotros, como especie, invadimos diferentes ecosistemas, nos colonizamos. Entonces los microorganismos también se adaptan. Es más eficiente para ellos utilizar moléculas orgánicas para fines de metabolismo y obtención de energía que moléculas inorgánicas. Pero tienen esa dualidad. Los no fermentadores pueden en determinado momento utilizar moléculas inorgánicas o bien orgánicas. ¿Sí? Entonces, es un verdadero problema la dualidad de esos microorganismos. ¿Okay? Ahora entenderán ustedes por qué los pueden encontrar en la clorexidina, ¿no? En el isodine. Tienen la capacidad de utilizar
las moléculas de yodo, los yodóforos, como fuente energética. Y entonces cuando están preparando un campo para hacer una asepsia de un paciente que va a ser sometido a una infección quirúrgica, si no hay un buen manejo de las soluciones antisépticas, pues lo que le están inoculando es una gran cantidad de microorganismos. ¿Sí? ¿Okay? Entonces es lo que tenemos que evaluar, esa capacidad que tienen esas bacterias de adaptarse a entornos totalmente adversos. Miren, nosotros como especie vamos a desaparecer del planeta, ¿sí? Y las bacterias se van a quedar. ¿Okay? Son organismos altamente adaptativos, muy simples en su estructura, pero complejos con respecto a su capacidad de adaptación a diferentes entornos. ¿Sí? Bien, entonces mencionábamos que esta es la configuración del plásmido, ¿sí? A grandes rasgos, pues contiene otras estructuras, otras secuencias genéticas, desde un punto de vista de peso molecular menos complejas, pero no por ello menos importantes. En esas secuencias se resguarda la resistencia a los antibióticos. ¿Ok? Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta, algún comentario? Entonces, bueno, resistencia a los antibióticos, capacidad que expresan las poblaciones bacterianas de evadir la acción de los fármacos. Multidrogo resistencia, la vamos a definir como la capacidad que expresan las bacterias. Multidrogo resistencia, a por lo menos 3 familias de antibióticos en su fármaco más representativo. Multidrogo resistencia extendida, resistencia a todos los antibióticos menos 1 o 2. Pandrogo resistencia, resistencia a todos los antibióticos.